Hola a todos, me pidieron esta clase muestra, entonces por eso la estoy realizando y la estoy compartiendo con ustedes. El tema es toma de decisiones y es acerca de temáticas respecto a habilidades y valores. Entonces, en estos minutos que vamos a estar platicando con respecto a este tema, pues vamos a hablar acerca de qué es la toma de decisiones, algunos tipos de decisiones, el proceso que nosotros deberíamos llevar a cabo, algunas decisiones de vida y pues se propone un pequeño ejercicio para que ustedes lo analicen y lo tomen en cuenta y practiquen respecto a estos puntos. Primero, pues la toma de decisiones, pensamos que solamente se trata de cuando tomamos decisiones que son difíciles en la vida y que además van a tener un efecto grave en ella, pero en realidad hacemos decisiones todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero bueno, retomando este punto de que la mayoría piensa que solamente tomar decisiones significa que son decisiones muy difíciles, como debería tomar este trabajo, es momento de comprar un carro, me caso o no me caso, etcétera, etcétera, pues puede ser muy difícil y causar mucha ansiedad. ¿Por qué? Cuando no tenemos elección, pues la decisión es fácil, no tenemos que hacer una decisión, simplemente así es y hay que hacerlo. Pero cuando tenemos muchas opciones es cuando en realidad ahí se dificulta la elección y mientras más opciones tengamos, más difícil se hace esta elección. Entonces, pensamos en las consecuencias de ello y lo que traerá, lo que no traerá, lo que podría hacer, lo que no podría hacer, y toda esta incertidumbre es lo que causa ansiedad. Entonces, tendríamos que pensar primero en que en realidad no solamente es tomar estas decisiones, sino cualquiera, desde qué me voy a poner en la mañana o si salgo con sombrilla o no, porque depende del clima, todo este tipo de situaciones. Siempre estamos tomando decisiones. ¿Qué tipos de decisiones tenemos? Estas tres son como las más significativas, que es cuando no tenemos decisión, es decir, sin alguna decisión, alguien más toma la decisión por nosotros. Las decisiones rápidas y las decisiones razonadas. Cuando no tenemos decisión es cuando alguien más toma esta decisión por nosotros. Por ejemplo, ¿qué práctica se realizará en la clase del día? Matemáticas, química, física, la que sea. En realidad nosotros no tomamos la decisión, quien toma la decisión es el profesor. Las decisiones rápidas son tomadas generalmente sin contemplar otras opciones, consecuencias o resultados o no se toman mucho en cuenta porque se considera que no hay tiempo. Ejemplo, cuando estamos jugando algún videojuego, hacemos o no un movimiento o dirigimos a un lado al otro o tomamos un artefacto o un objeto o lo dejamos o ya no cabe en la bolsa y tenemos que quitar otros. Entonces, todas estas decisiones tienen que hacerse rápido. Estas decisiones mejorarán conforme tenemos más experiencia. En este caso, mientras más experiencia tenemos en el juego, más fácilmente vamos a tomar estas decisiones. Y las decisiones razonadas, que son las que nos interesa sobre todo hablar ahorita, son aquellas en las que se revisan las opciones y se lleva a cabo la que nosotros consideramos que es la mejor elección para ese momento. Por ejemplo, vamos a hacer una labor de voluntariado, nos dicen que tenemos que hacer esta labor de voluntariado y entonces nos dan un listado de opciones. Y de estas opciones, además, tendríamos que identificar cuáles son no solamente las actividades que se van a realizar, sino los lugares en donde se va a llevar a cabo. Y por lo tanto, tenemos que llevar pues cierta revisión de las opciones, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que meditar al respecto y tomar una decisión. Y ahí es donde aplica el tema en el que estamos hablando. ¿Cómo hacemos menos difícil una elección? Justamente revisando las opciones, observando los resultados a largo plazo, reflexionando las elecciones que ya hemos realizado o anteriormente en situaciones parecidas o simplemente la misma elección pero razonando qué pasó, cómo pasó, por qué y por qué decidimos esto. También entender que nuestras metas, valores y estándares van a cambiar esta decisión. El ejemplo es justamente la imagen que tenemos ahí, pues es alguien que parece ser que va a tomar un viaje. Pero ¿qué tipo de viaje? ¿O a dónde? ¿O cómo? ¿O con qué situaciones? Si nuestra meta y además los valores y los estándares que nosotros tenemos es, por ejemplo, muy aventurero,
pues simplemente vamos a agarrar la mochila y vámonos a la aventura. ¿Sí? A eso se le llama como viajar de mochilazo, ¿no? Por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos estas metas, estos valores y estos estándares, pues simplemente vamos a ir a lanzarnos a la aventura. Pero si en realidad nuestras metas, valores y estándares van más acorde a en realidad, bueno, yo quiero ir a descansar completamente, a que me consientan o a consentirme yo mismo, no hacer nada, pues voy a tratar de buscarme unas vacaciones en las que simplemente llegue y todo me llegue a la mesa y todo se me atienda. Un hotel 5 estrellas o un hotel todo incluido, y entonces eso va a hacer que la elección se modifique. Además, cuándo y cómo cumplimos esta elección. Hay un proceso de toma de decisiones. Esta toma de decisiones es sobre todo la que se realiza con las decisiones razonadas, que era la que les decía que nos interesa. Tenemos 5 pasos. De estos 5 pasos, entonces, podremos seguir tomando o retomando el ejemplo anterior. El primer paso sería hacer un listado de las actividades que puedo hacer en este voluntariado y ubicar los lugares en los que se encuentra en relación a mi casa. Después, tendría que pensar qué actividades se relacionan con esto que me gusta hacer y cuáles son las más cercanas o lejanas a mi casa dependiendo de, como ya decíamos, metas, valores, estándares. En el paso 3 tendría yo entonces que cuando ya haya revisado estas opciones y tenga identificadas las que más me interesan o las que más me gustaron, pues voy tal vez a pedirle la opinión o apoyo a mis papás o a mi pareja o a con quien esté tratando de tomar esta decisión o a quien le vaya también a afectar esta decisión y tratar de también entrar o razonar estos datos al respecto de si tengo este apoyo o si no tengo este apoyo o qué opinan al respecto. En el paso 4 voy a elegir aquella que tenga, en el caso de lo que yo quiero, por ejemplo, mayor relación con lo que me gusta hacer y además que esté más cerca de mi casa porque tiene muchas ventajas. Aunque ahí la elección debería de ser de acuerdo al análisis previo que ustedes hayan hecho, las metas, los valores, los estándares, como habíamos dicho. Y por último, reflexionar acerca de la opción elegida y las consecuencias de la misma. En este sentido, entonces, ¿qué acciones serían las que tendríamos que llevar a cabo? En el paso 1, como dijimos, hacer un listado, ver qué puedo hacer, qué lugares, pues estaríamos hablando de enumerar las acciones. Ese es el paso 1, enumerar las opciones que yo tengo con respecto a esta situación. Después, pensar acerca de estas actividades, cuáles son, cómo son, cercanas, lejanas a mi casa, etcétera, significa valorar las consecuencias, porque voy a estar valorando qué implica esta decisión, no solamente con respecto a las actividades, sino también con las consecuencias que éstas tengan, si está muy lejos, si está muy cerca. Ese llega el punto 3, buscar apoyo o recursos. Que si yo tengo los recursos necesarios o el apoyo necesario, esta selección y esta toma de decisión podría ser más o menos fácil. Después, como tal, pues voy a elegir aquella que yo quiera. Y entonces ahí está, ¿no? La palabra clave, elegir una opción. Ese es el paso 4. Y por último, evaluar la decisión. ¿Qué tan bien o mal tomada estuvo esta decisión? ¿Qué consecuencias creo o espero que tenga esta elección de esta toma de decisión? Y bueno, con respecto a la evaluación, ahorita vamos a comentar un poco, porque no solamente hay que evaluar si tomamos malas decisiones, también si tomamos buenas decisiones. Sabemos que el sistema de recompensas, y estamos acostumbrados a que este sistema de recompensas sea instantáneo. Pero no solamente hay que poner en perspectiva qué recompensas voy a tener o qué cosas buenas voy a obtener de esto, sino las consecuencias, tanto positivas como negativas que tenga de ello. ¿Sí? Evitar el solamente tomar las decisiones por la gratificación instantánea y tratar de pensar un poco más acerca de las consecuencias a mediano y largo plazo. Y como les decía, no solamente evaluar las decisiones con respecto a aquellas cosas que nos salieron mal o que no salieron como yo esperaba,
sino también es bueno observar aquellas buenas decisiones que hemos tomado, por pequeñas que sean. Como lo que comentaba, si en la mañana yo vi que el clima no estaba adecuado y entonces me llevé una sombrilla y resulta que sí llovió y entonces no me mojé, pues eso fue una buena decisión. Fue una buena decisión llevarme ese paraguas, esa sombrilla, porque entonces ya no me mojé y no me enfermé, que pudo haber sido una consecuencia negativa si hubiera tomado una decisión mala. Entonces siempre es bueno también poner en perspectiva estas buenas decisiones que hemos tomado. Por ejemplo, ordenar la recámara o ayudar a un perrito perdido o terminar todas las tareas escolares a tiempo, ayudar a hacer el desayuno, etcétera, etcétera. Y todo esto festejárnoslo. No digo hacer una fiesta gigante, pero sí al menos decir qué buenas decisiones tomé, ¿sí? Y sentirnos orgullosos de nosotros mismos respecto a estas buenas decisiones. Pensar en las consecuencias, como comentaba, no solamente es tratar de ver esta gratificación inmediata, sino vislumbrar las consecuencias a corto, inmediato o hasta un año, mediano de 1 a 5 años y a largo plazo. Si yo puedo vislumbrar estas consecuencias, también puede ayudarme a tomar estas decisiones. Ejemplo del mismo ejemplo de el voluntariado. ¿Qué pasa si elijo la opción de voluntariado que me parece más difícil y alejada de mi casa? ¿O qué pasa si elijo la que me parece más entretenida y cercana a mi casa? ¿En un año me habré cansado de esta opción o arrepentido? ¿O en un año estaré sumamente emocionada de estar en ese lugar, de poder apoyar? Y eso me lleva a la de mediano plazo, porque tal vez puedo vislumbrar que de 1 a 5 años tal vez elija una carrera relacionada con esta acción de voluntariado y podría incluso pensar en hacer mi servicio social ahí mismo. Esa idea me agrada. Si me agrada la idea, entonces voy por buen camino. Si no me agrada la idea, pero creo que la opción o la consecuencia a largo plazo es mucho más benéfica, entonces estaríamos hablando de que podría ser una buena decisión. A 10 o más años, que estamos hablando de largo plazo, tal vez esta acción de voluntariado me ayude no solo a elegir mi carrera, sino también me anime a hacer una especialidad relacionada con estas actividades o a tomar una postura con respecto a esta acción o un puesto como tal en este lugar. Entonces, hay que pensar en estas consecuencias, no solamente con la gratificación inmediata, sino también a mediano y largo plazo, y eso va a ayudar a tomar una mejor decisión. ¿Y qué son decisiones de vida? Son aquellas que como tal determinan el rumbo de la misma, es decir, de nuestra vida. Son decisiones sumamente importantes como qué carrera voy a estudiar o si me caso o no me caso, qué pasa si me cambio de residencia, si quiero o no quiero tener hijos, si quiero comprar o no un carro, además si quiero ese o no quiero ese carro, si quiero tomar ese trabajo o no quiero tomarlo. ¿Qué pasa con estas decisiones tan grandes que determinan el rumbo de la misma? Estas son las que causan todavía más ansiedad, que era lo que comentábamos al principio. Pero justamente por eso sirven estos pasos. Y siempre hay que tomar en consideración este proceso de toma de decisiones. Recordando que cuentan las decisiones de vida como decisiones razonadas. Hay que evitar que sean decisiones rápidas, así de, bueno, ya, tómala ahorita o no la tomes. Siempre que sean decisiones de vida, hay que pasarlas a ser decisiones razonadas, pensadas, meditadas, enumerando las opciones, visualizando los posibles resultados, valorando estas consecuencias a corto, mediano, largo plazo y buscar recursos o apoyo que nos ayuden a facilitar la elección de estas decisiones de vida y que sea menos estresante. Así también evitándonos tomar pues una decisión cuyas consecuencias quizá no nos agraden. Entonces, piensen en una decisión o un problema que tengan que resolver en este momento. ¿Qué es aquello que ahorita les está costando trabajo, como vislumbrar una salida, por eso es un problema, o
una decisión que tengan que tomar, si toman o no un trabajo, si eligen o no una carrera, si siguen estudiando o empiezan a trabajar, todo este tipo de decisiones que tengan que tomar, piensen. Y al menos plantéense dos soluciones. Si fueran tres o más, pues la elección se hace más difícil, pero las consecuencias y el análisis se hace más fácil. Entonces, de cada solución tendríamos que pensar tres consecuencias positivas, tres consecuencias negativas y cómo me siento con estas consecuencias. Bien, mal, indeciso, y voy a lo mismo con la solución 2 y con la solución 3. Consecuencias positivas, consecuencias negativas y cómo me siento con estas consecuencias. Analizando estos puntos, entonces llegaré a cuál es mi decisión razonada. Siempre tratando de llevar a cabo estos pasos y esperando que les ayude a tomar una mejor decisión. Y bueno, como les decía, esto solamente fue parte de lo que me solicitaron como una pequeña clase acerca de este tema, entonces pues quise compartirlo con ustedes y les pongo el link de este material que ustedes pueden revisar en los comentarios y pues muchas gracias por verme y que estén muy bien. Hasta luego.